Hoy os traigo un ejemplo de podcast que no solamente ayuda a promocionar una empresa o a afianzar una marca, sino que además ayuda a transmitir sus valores de una manera sencilla, clara y cercana. Y todo esto en un podcast sobre startups. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono, aunque hoy es posible que me oigáis un poquito diferente. Ahora me explico, porque quiero hablaros de Open by Minimalism, un podcast sobre startup que viene precisamente de una startup. Pero bueno, antes de comenzar con la recomendación de este lunes podcastero, dejadme que os presente al patrocinador de esta semana que tenemos aquí, al otro lado del micrófono, literalmente. Y es que si hoy notáis cierta diferencia en el sonido de mi voz o en la propia edición de audio, es normal, tranquilos. Y es que no estoy en mi setup habitual, ni siquiera estoy en mi domicilio, sino que estoy grabando en WeClick, un estudio de grabación de podcast y video podcast en el que estoy a cuerpo de rey, literalmente. Bueno, a cuerpo de rey no, a cuerpo de podcaster, ya que el estudio cuenta con todas las comodidades del mundo para esto que tanto nos gusta, o para esto que tanto me gusta, y espero que a vosotros también, que es el hecho de grabar podcast. A lo largo de esta semana os iré hablando sobre qué nos ofrece WeClick y como colofón, esta semana cerraré con una entrevista con la persona que hay detrás de este proyecto, que es Tommy Ferraz, el actual técnico de sonido del podcast que estáis escuchando ahora mismo. Siempre he querido decir esto y me vais a permitir que presuma de que hoy tengo técnico de sonido. Si queréis adelantaros un poco a todo lo que os tengo preparados para esta semana respecto al patrocinador, entrar en weclick.es y allí encontraréis todos los detalles sobre este estudio de grabación. Y de todas maneras os lo voy a dejar en las notas del episodio para que lo tengáis mucho, pero que mucho más fácil. Bueno, vamos a hablar de Open by Minimalism, un podcast de la propia marca Minimalism, que es una marca de ropa. Pero el podcast es un podcast sobre startups. Es algo un poco confuso, pero ya veréis cómo cuando acabe con la recomendación encajaréis todas las piezas. Os tengo que confesar que no recuerdo cómo llegó este podcast a mi reproductor, a mi podcatcher, pero en determinado momento una de sus entrevistas se cruzó en mi parrilla habitual y desde entonces se ha vuelto una habitual reproducción en mi lista de reproducción, valga la redundancia. Se trata de un podcast de entrevistas a creadores de startups y lógicamente pues hablan de inversión, de creación, de la fundación de dichas startups, de crecimiento, de growth, de afianzamiento, de la cantidad de millones de euros que gana cada uno al mes o al año, de la facturación, de la sostenibilidad o incluso del afianzamiento de cada una de estas startups o la propia venta. Y esto puede ser que os suene muy alejado de lo que estáis habitualmente acostumbrados, pero creedme que el hecho de este podcast es más bien lo que transmite cada una de estas personas, cada uno de estos entrevistados sobre la intención de cada una de estas marcas, porque detrás de cada proyecto hay diferentes intenciones que pueden ayudar no solamente a los creadores de las startups, no solamente a sus clientes, sino al propio mundo en general. Y sé que esto suena muy ambicioso, pero es que es así. Y un ejemplo de ello es precisamente la marca Minimalism, que es la creadora de este podcast de entrevistas a creadores de startups. Resulta que yo no conocía esta marca y gracias a este podcast he aprendido que aparte de fabricar ropa para hombre, mujer, hogar o viajes, o incluso champús o geles sólidos, lo que quieren es hacer de su marca y de nuestro país un país más sostenible, mejor y sobre todo que aprendamos un poco a valorar lo que compramos, ¿no? A que cada prenda de ropa lleva un coste y no solamente un coste económico, sino un coste medioambiental, a que quizás no hace falta un logotipo para reconocer una marca gracias a los valores de dicha marca. Y esto es lo que me llevo de este podcast Open by Minimalism. La verdad que gracias a este podcast he conocido la propia marca de ropa o la marca de branding Minimalism y dentro de poco tiempo me vais a escuchar hablando un poquito más sobre esto porque
van a estar relacionados con mi coffee, pero bueno, os hablaré de todo esto en un próximo futuro episodio. De momento os voy a dejar el enlace tanto a WeClick, el patrocinador de esta semana, como a la web de Minimalist, para que veáis todos sus proyectos en forma de ropa y sobre todo también en forma de podcast. Todo ello en las notas de este episodio. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.